Estoy aquí en Asís, en la iglesia de Santa María la Mayor. Primero, es muy emocionante. Es un santo de nuestro tiempo que habla nuestro idioma, que decía que la Eucaristía es el camino que lleva a Dios, que también decía que todos nacemos originales, pero que muchos mueren. Fotocopias, que es lo que le pasa a mucha gente que intenta ser otras personas en internet y se olvida de mirar hacia adentro. Carlo miró dentro de sí mismo, hizo de su pequeña vida lo que él entendía que debía ser, un vehículo. Él fue un mensajero. ¿Qué tenía de tan especial Carlo Acutis para convertirse en santo? ¿Y su cuerpo está preservado o está incorrupto desde su muerte en 2006? Para entender exactamente qué pasó con el cuerpo de Carlo, hablé con la fuente más confiable posible. Domenico Sorrentino, el obispo de Asís, acompañó la exhumación del cuerpo en el cementerio y fue responsable del proceso que llevó a la canonización del adolescente italiano. Aquí dentro está el cuerpo, aquí existe la vida del cuerpo. Y también quiero presentarte a la monja brasileña del santuario, donde fue colocado el sepulcro de Carlo Acutis. Muchos llegan, se impactan cuando ven el cuerpo, pero Carlo es esa señal. Y él es solo un puente para encontrar a Cristo. Él decía, no yo, sino Dios. Por varios motivos es muy emocionante estar tan cerca de algo que ahora es tan sagrado para tanta gente en el mundo y que representa una renovación muy grande, renovación. Y el hecho de que esté expuesto aquí, justamente en el lugar del despojo de San Francisco, algo que sucedió hace 800 años, cuando uno de los santos más importantes de la historia cristiana renunció a todo para comenzar su historia. Y ahora el joven que es la renovación de esa misión y de ese mensaje, nos es presentado aquí. Es muy conmovedor, es muy emocionante, es emocionante. Nosotras no pedimos estar aquí. Dios preparó a San Francisco, nos invitó a estar aquí justamente en el lugar del despojo y vemos que aquí es una señal de esperanza. Nosotras como hermanas siempre estamos rezando. Nosotras estamos contemplando el cambio de los peregrinos, quienes llegan. Antes, al principio, veíamos que las personas venían con mucha curiosidad. Ay, va a ser un santo, hay un cuerpo. Entonces venían mucho con esa expectativa de ver. Y hoy ya nos damos cuenta de que quien viene siempre viene a pedir una gracia. Fue una opción de la iglesia colocar el cuerpo de Carlo Acutis con la ropa juvenil que él usaba, la sudadera, los jeans, los tenis. El niño Carlo parecía saber el camino que llevaba a la vida eterna. Carlo era hijo de italianos, pero nació en Londres. La familia estaba viviendo allá. Y él fue un niño como los demás, tocando su guitarra invisible, siendo gamer y programando en la computadora, emocionándose con el fútbol, apoyando al Milan, filmando todo el tiempo con su cámara, haciendo muñecos de nieve con su papá. Nossa meta, ser lo infinito, no lo finito, él decía. El infinito es nuestro lugar. Desde la comunión a los 7 años, Carlo quería vivir la vida de la manera en que él entendía que era una vida santa. Una vida pura, que él quería que estuviera dedicada a la religión católica y especialmente a los sacramentos. La misa, la comunión y la confesión, entendidos como un camino para la reconciliación con Dios y con la Iglesia.
Es interesante pensar que no existe ningún registro de que Carlo haya deseado ser sacerdote y dedicarse realmente a una vida religiosa. Él vivió la religión a su manera y esa manera fue la de un predicador. Él vivió en tiempos turbulentos y muy violentos. Fue incomprendido, perseguido, traicionado, pero su mensaje atravesó los siglos y transformó el mundo. La vida de Jesucristo es una historia de valentía, amor y fe que inspira hasta hoy. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, pero como sus padres eran italianos, pronto se mudaron a Milán. Fue ahí donde el niño creció, fue a la escuela y después creó un sitio web que documentaba milagros. Así es, antes de hacer milagros, Carlos quería conocerlos y difundirlos como una forma de atraer a otras personas a lo que él entendía como el camino de la santidad. No en el sentido de la canonización, sino en el sentido más secular, simplemente de llevar una vida dedicada a la justicia, a la verdad y al amor por los demás, que era, al final, el centro de la predicación de Jesús. Carlo murió a los 15 años de una leucemia fulminante. Fue muy rápido. Y es curioso que él murió el 12 de octubre de 2006, justamente el día de Nuestra Señora Aparecida, que estaría asociada al primer milagro atribuido a la intercesión de Carlo Acutis. De acuerdo con un proceso en el Vaticano, el milagro ocurrió en Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, en 2013. Involucró la curación milagrosa de un niño de 4 años llamado Mateus, que sufría de una rara anomalía congénita, conocida como páncreas anular. Esto le causaba a Mateus grandes dificultades para la digestión y también vómitos, poniendo en riesgo su salud. La familia del niño era católica, ya conocía la historia de Carlo Acutis y decidió rezar pidiendo su intercesión. Los padres y el niño participaron en una celebración en la parroquia San Sebastián, llevando un relicario con un pedazo de la ropa de Carlos. Después de la oración y de la petición fervorosa por la curación, Mateus fue llevado al hospital para hacerse exámenes. Se cuenta que, para sorpresa de los médicos, él estaba completamente curado, sin ninguna necesidad de cirugía o tratamiento. El caso fue analizado por especialistas médicos y teólogos del Vaticano, quienes no encontraron ninguna explicación científica para esa curación. Carlo Acutis fue beatificado en febrero de 2020 después de que el Papa Francisco reconoció ese milagro. Ayer en Asís fue beatificado Carlo Acutis. Su testimonio indica a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviéndolo en los hermanos, especialmente en los más necesitados. Por una gran devoción a San Francisco, por una relación muy fuerte con los animales, con la caridad, con todo. Lo que siempre acercó a Carlo Acutis al gran San Francisco, su cuerpo fue traído aquí al santuario de Asís, en Italia. El proceso de beatificación ya había comenzado cuando, el 6 de abril de 2019, el cuerpo de Carlo Acutis fue traído aquí al santuario del despojamiento en Asís. Estamos aquí en esta ciudad amurallada que es toda la ciudad de Asís, donde está la Basílica de San Francisco, donde hay muchas otras iglesias dedicadas también a Santa Clara. Y aquí está la iglesia de Santa María la Mayor, una iglesia muy sencilla. De hecho, fue elegida para albergar la tumba de Carlo Acutis. Fue interesante que en el momento en que llegamos a la iglesia se estaba celebrando una misa en español, toda dedicada a los jóvenes.
Había 2 de ellos ayudando al Padre en la Eucaristía, ayudando al Padre durante la misa. Gracias, Señor. Cuanto más recibimos la Eucaristía, más nos volvemos semejantes a Jesús. De modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Mucha gente viene hasta aquí y se pregunta, ¿está realmente incorrupto este cuerpo que está aquí? ¿Es realmente esta la piel de San Carlo Acurdes? Para responder a esa pregunta, voy a conversar con Dom Domenico, que es el obispo de Asís y fue la persona encargada de la exhumación del cuerpo. Porque él le había dicho a su madre, esta es la ciudad que más me gusta, es por San Francisco naturalmente y Santa Clara. Y la madre había preguntado, cuando tú vayas a morir, yo imaginaba una muerte lejana de viejo, ¿dónde te gustaría estar? Él también quería estar en Asís y la madre se acordó de eso y lo puso en el cementerio de Asís. Después de 3, 4 años, cuando hice aquí la erección formal, jurídica del santuario, Carlos fue declarado venerable y del cementerio había que sacar y colocar. ¿Dónde lo voy a colocar? La providencia ya me había dado la señal. En el santuario de despojo, que también era el santuario de Francisco Joven. Y si se le está explicando el Evangelio a Carlos de una manera tan simple, no está en contra de la modernidad, ni de la belleza, ni de la tecnología. El Evangelio no está en contra de nada, solo está en contra del pecado. Yo quería mucho entender, en definitiva, si ese cuerpo perfecto que vemos está incorrupto, como mucha gente dijo, o si fue preservado, como sucedió, por ejemplo, con los cuerpos de Santa Catalina Labouré en París y Bernardita Soubirous, la vidente de Lourdes. El obispo sorrentino es la persona indicada para responder. ¿Qué es? Los huesos, aquí sí, aquí dentro sí está todo el cuerpo. Tenemos algunas partes que no pueden quedarse. Y de la otra parte estamos haciendo una reliquia porque después de 10 años el cuerpo se deteriora. Hablamos en italiano, ¿no? Sí, igual que en portugués. La cara estaba toda como de cera, sí. Y tenemos que hacer este rostro porque fue un artista quien hizo todo esto. La Iglesia, desde siempre, ha expuesto el cuerpo de las reliquias, porque a través del cuerpo del santo tenemos una presencia que nos ayuda. ¿A qué? No es una presencia mágica que hace que las cosas sucedan así. Es una presencia que nos ayuda a convertirnos. Tenemos un testimonio de su humanidad, humanidad santificada, para decirnos a nosotros mismos, yo quiero ser santo en mi cuerpo, en mi alma. Ves para decir, yo quiero ser como Él. Tampoco la muerte es la última palabra. La última palabra es la palabra del Señor, la palabra de la vida. Es emocionante la presencia que sentimos. Aunque sabemos que esa no es la piel del gallo, que su cuerpo fue reconstruido con cera. Primero, todas sus reliquias, como vimos en la conversación con Dom Domenico, todas las reliquias, los huesos, todo lo que estaba en el ataúd, casi todo fue traído aquí, excepto algunas pequeñas reliquias que han sido distribuidas por el mundo. Pero esta es una reliquia de primer grado de un santo, el santo más joven de la Iglesia Católica, el primer santo de nuestro milenio.
lugar tan lleno de historia. Es interesante pensar que el propio Carlo Acutis quiso ser traído aquí después de muerto, quiso que su cuerpo viniera para acá, siendo un lugar tan antiguo y un santo tan joven. Sabemos que el motivo era la devoción a San Francisco. Esta ciudad está totalmente conectada a San Francisco. La tumba de San Francisco está aquí al lado. Pero no deja de ser interesante. Un santo tan moderno, santo de internet como algunos dicen, está enterrado aquí, en realidad no enterrado, en una tumba abierta al público, en un lugar tan lleno de historia. Y ahora llegué aquí a la cripta, que también es otro capítulo de esta historia que quiero contarte ahora. Es una historia interesante de esta cripta. Es conocida como Domus Propertio o Domus Propertius, en referencia a un poeta romano que vivió antes de Cristo, entre el año 50 y el 15 antes de Cristo. Fue un gran poeta romano y se dice que según la tradición habría vivido aquí. Es muy padre, interesante ver estas columnas de estilo romano aquí abajo, columnas de la época de Jesús. En esta área imaginamos que sería la sala de la casa de Propercio, el poeta, o de sus descendientes. Y hoy está exactamente debajo de la iglesia de Santa María la Mayor. Eso también nos muestra cómo es la arqueología. Vamos aprendiendo que debajo de una construcción surge otra, y eso nos habla sobre aquel tiempo pasado, y cuanto más subimos, más llegamos al presente. Y toda esa visión arqueológica también es muy interesante en el sentido religioso. Una cripta de la época de Jesús debajo de la tumba de un santo que es de nuestro tiempo. Hermana Francisca, hoy vi su participación aquí en el santuario. Muy intensa. ¿Cuál es su trabajo aquí? ¿Cuál es el trabajo de las hermanas capuchinas? Mira, nosotras, las hermanas y señoras capuchinas, estamos aquí en este santuario desde 2017. Entonces, nuestra función aquí es recibir a quienes llegan, a los peregrinos, ser ese centro de escucha con esa acogida brasileña, una acogida realmente brasileña. ¿Solo ustedes aquí en el santuario? Nosotras llegamos aquí y él aún no estaba, así que acompañamos todo el proceso de la llegada de Carlo Acutis. Y para nosotras siempre es un motivo de alegría. Nosotras no pedimos estar aquí. Dios preparó a San Francisco, nos invitó a estar aquí, justamente en el lugar del desprendimiento. Y vemos que aquí es una señal de esperanza. Nosotras siempre estamos, nosotras como hermanas, rezando. Nosotras estamos contemplando el cambio de los peregrinos, quienes llegan. Antes, al principio, veíamos que las personas venían con mucha curiosidad. Es por el santo, hay un cuerpo. Entonces venían mucho con esa expectativa de ver. Y hoy ya nos damos cuenta de que quien viene siempre viene a pedir una gracia. Muchas personas vienen siendo ese intercesor que hace un videollamada, muestra el cuerpo, pide la gracia. Y lo bonito es que vemos así la respuesta. Y Él es solo un puente para encontrar a Cristo. Él decía, no yo, sino Dios. Vemos que San Francisco, cuando entendió el llamado, decía que el amor no es amado. Carla Coutes, en nuestra modernidad, ella dice, no yo, sino Dios. Y hasta nos quedamos cuestionándonos, ¿pero por qué este joven percibió ese detalle? ¿Será que él se daba cuenta de que las personas que estábamos poniendo siempre pasaban a primer plano? Yo hago, yo quiero, yo grupo, yo mando, yo compro. Y ese joven me dijo, no yo, sino Dios, porque él fue capaz de poner a Dios en el centro de su vida. La belleza de ese niño. Siempre que hacemos catequesis con los grupos decimos, ¿pero qué fue lo extraordinario que hizo él? Este joven de 15 años de edad, él puso a Dios en el centro de su vida. Y él no tenía solamente una dimensión vertical. Él podría ser solo un adorador. Adoraba y ya. Pero esa adoración se volvía carne.
Es prácticamente imposible no salir de aquí conmovido por la historia de este niño que murió tan joven y que ya dejó un legado tan profundo, ¿verdad? Y me quedo pensando, ¿cómo habrá enfrentado Carlo la noticia de que tenía una enfermedad y de que su vida sería tan corta? ¿Cómo habrá reflexionado él cuando se dio cuenta de que la misión terrenal que llevaba a cabo con tanto empeño en Internet sería demasiado breve? Ofrezco todo mi sufrimiento a Dios, al Papa y a la Iglesia, dijo él. Estoy feliz de morir porque viví mi vida sin desperdiciar un minuto en cosas que no agradan a Dios. Carlo era devoto de Nuestra Señora Aparecida y murió el 12 de octubre, que también fue el mes de la muerte de San Francisco, que fue el santo que inspiró a Carlo a lo largo de toda su vida. Y es interesante pensar, ¿verdad?, que sus amigos y profesores de la escuela decían que él solía defender a los más débiles. Desde pequeño defendía a los oprimidos, no le gustaba la injusticia. Y en cierto momento de su vida, Carlo empezó a pedirles a sus padres que lo llevaran a lugares de peregrinación, como Asís, por ejemplo, que fue una visita muy significativa cuando él estuvo aquí. Carlo hizo muchos otros viajes con sus padres, fue a muchos otros lugares, y él siempre quería buscar lo que él decía, ¿no?, que eran los lugares donde habían ocurrido milagros eucarísticos. Él estaba muy interesado en los milagros relacionados con la hostia, que en el catolicismo se entiende como la presencia real del cuerpo de Jesús en la misa. En la hostia sagrada es dentro del catolicismo la presencia de Jesús. Y Carlo quería documentar esos milagros y usó sus conocimientos de Internet, de redes sociales, de creación de sitios web, ¿verdad? Él hizo su propio sitio web para divulgar no solo esos viajes que hacía, sino también lo que iba descubriendo sobre los milagros eucarísticos. En el sitio web, Carlo escribió unas reglas que él consideraba fundamentales para una persona que quisiera vivir en santidad. Algunas personas que convivieron con él, algunas personas que ya lo seguían en vida, entendieron eso, ¿verdad? Hicieron una comparación con mandamientos o reglas que surgieron a lo largo de la historia del cristianismo y también del judaísmo. Es inevitable que pensemos en los 10 mandamientos, pero claro que no eran mandamientos. Carlo no tenía esa pretensión. Él era un chico muy sencillo, incluso, pero creo que es interesante que conozcamos las reglas de San Carlo Acutis. Estar siempre unido a Jesús, asistir a misa y recibir la Eucaristía diariamente, rezar el rosario todos los días, confesarse frecuentemente, ser amigo de los ángeles de la guarda, practicar la caridad, evitar el pecado y luchar contra el mal. Usar la tecnología para la evangelización, buscar la santidad como prioridad y por último, ser original, no una copia. De todos, este último es el que más me hace reflexionar. Carlo decía que todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias. Él estaba hablando de la falta de originalidad de las personas que viven buscando me gusta en Internet, que viven imitando el comportamiento de los demás, queriendo parecer lo que no son. Era una reflexión que él hacía sobre esta época en la que vivimos, que tiene muchas cosas buenas, obviamente, pero que también tiene muchas cosas a las que debemos prestar atención. En la visión del santo que acabamos de conocer mejor, ser originales era una señal de que entendíamos que Dios tenía un plan específico para cada uno de nosotros. No importa mucho aquí si crees o no en las mismas cosas en las que Carlo creía, pero es difícil no pensar en la importancia de lo que él dijo. Cada uno de nosotros compone su propia historia. Incluso hay una canción que hablaba de eso. Cada uno de nosotros elige su propio camino. Y nuestro camino es solo nuestro, es algo que llevamos aquí dentro y debemos buscarlo todo el tiempo.
en ese camino que es nuestra vida, que a veces lleva al cielo o a veces solo hasta la próxima ciudad como voy ahora. Nuestra jornada continúa.